mínimo 40. Ok, ¿alguna pregunta o duda de lo que comentamos la sesión pasada, jóvenes? ¿Ninguna? ¿Sí ven la pantalla? Bueno, Sí, profe. ¿sí? Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, Ok, profe. ¿sí es juntador también? Sí, ¿También también. es juntador? Sí. A ver, Sí, profe. permítame, voy por mi mouse. Ok, en la sesión pasada nos habíamos en esta figura o en esta diapositiva, si no mal recuerdo, ¿no? En donde habíamos comentado que la parte de el lazo de control que yo andaba buscando era una interconexión de instrumentos para medir, monitorear o controlar una variable. Y nos habíamos quedado también con esta figura en la que teníamos el proceso, lo que es mi variable medida. En este caso aquí tenemos a lo que es mi elemento primario, mi controlador. Por acá está mi elemento final de control para que yo pueda tener como salida mi variable controlada. Y dentro de mi proceso voy a tener la parte de las perturbaciones o disturbios que le llaman. Okay. Miren, entonces ya dentro de lo que es un lazo abierto, si nos ubicamos aquí en esta parte, podemos ver la cuestión de que en un lazo abierto, por ejemplo, aquí tenemos en este caso, es un tanque con el mismo sistema, nada más que en un caso lo tenemos como lazo abierto y en el otro como un lazo cerrado. En el lazo abierto yo solamente quiero hacer la parte de medir, decidir y ejecutar, que es lo que habíamos platicado la clase pasada. ¿Quién va a medir en este caso? Nuestro flotador más el indicador. ¿Sí? ¿Quién va a decidir? Pues va a decidir un operador. Este operador, por ejemplo, aquí debemos de estar en campo. Alguien debe de observar en campo el valor que tengo de nivel dentro del tanque para que en base a ese valor de nivel vayamos a actuar sobre la válvula. Esta válvula que es una válvula de tipo manual. Esta válvula puede ser, por ejemplo, generalmente para el caso de control va a ser, aunque sea manual o automática, va a ser una válvula de globo, que es la más utilizada. Posteriormente tendríamos lo que son válvulas de mariposa en algunas aplicaciones o también válvulas de esféricas. Si entonces aquí ya tengo yo mi lazo de control abierto, aquí ¿quién va a decidir? El operador. Después yo tengo mi lazo de control cerrado. Voy a tener también la parte de medir, quién va a medir el flotador junto con un indicador, pero también yo requiero aquí un transmisor. Este transmisor puede ser de qué tipo, puede ser un transmisor neumático o un transmisor con una señal eléctrica analógica 4 a 20 miliamperes o de lo que ya hemos estado comentando en la mañana y seguramente para sus compañeros que por aquí
van en sexto semestre también, pues ya les han estado hablando de los protocolos, protocolos de comunicación. Pudiera ser un transmisor inteligente, NEC-HARP, Profibus, etcétera, etcétera. ¿Quién va a decidir en este caso? Pues va a decidir nuestro controlador. El controlador, que puede ser, como controlador pudiéramos tener un control dedicado. ¿Qué quiere decir un controlador dedicado? Que solamente lo voy a utilizar para controlar una variable. Generalmente los controladores dedicados solamente están aplicados para parte de temperatura. Puede ser un controlador universal. ¿Qué sería un controlador universal? Que solamente va a controlar una variable, va a tener una entrada y una salida analógica, pero puede tener más de una salida digital. Dentro de la entrada o la salida analógica que tenga, yo lo puedo configurar para la parte de presión, temperatura, flujo, nivel o cualquier otra variable. Por ejemplo, un controlador universal, estaríamos hablando, seguramente ya todos conocen lo que es el multilazo, el que está en el B09. Los controladores que tiene ABB son controladores universales. O que también tener aquí como controlador un PLC. Un PLC con N canales de entrada y de salida analógicas y o digitales. Y finalmente aquí, ¿quién va a ejecutar? Una válvula, pero esta válvula ahora va a ser una válvula de control. A esta válvula de control yo le voy a llamar elemento final de control. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo un lazo de control cerrado, como en este caso, generalmente el controlador va a tener opciones de trabajar en forma automática o en forma manual. ¿Cuál va a ser la diferencia entre automática y manual? Cuando esto está en forma automática, va a formar el lazo de control cerrado. Cuando esto está en forma manual, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya no voy a estar mandando yo mi señal hacia lo que es mi elemento final de control. Entonces, si este controlador yo lo ubico en forma manual, este lazo de control cerrado pasa a ser un lazo de control abierto. Ok. Seguimos aquí en esta parte. Ya tenemos, por ejemplo, los lazos de control. Y que esos habíamos comentado que pueden ser abiertos o pueden ser cerrados. En este caso, si ustedes aquí tenemos la parte de un DTI en donde yo ubico solamente lazos de control abierto. Por ejemplo, dentro de este lazo de control abierto habíamos dicho que ese lazo de control abierto solamente va a ser para medir o para monitorear. Aquí en este caso, si ustedes se dan cuenta, yo tengo un transmisor de presión. ¿Sí? Este es un transmisor de presión ciego, el cual está conectado a través de un protocolo de comunicación con un indicador. Y este indicador se va a encontrar así en mi cuarto de control principal. Entonces, simplemente aquí yo lo que estoy haciendo es monitoreando la variable que yo tengo en esta tubería de proceso. ¿Qué más puedo tener? Ahora sí que elementos que de local me estén indicando una variable, como serían estos dos PI. Estos PI están indicados de acuerdo a la ISA 5.1 de los 90. Si estos los actualizamos a lo que es la ISA 5.1 2009, estaríamos hablando de que en vez de PI van a ser nuestros PG, manómetros. Y si se dan cuenta, también ya tenemos otra válvula. Esta válvula que tenemos aquí se llama válvula de corte. Esta me va a permitir que de forma segura yo pueda reemplazar este manómetro en algún caso en el que este se llegara a dañar. Otro punto que ven ustedes aquí, por ejemplo, esta es una PCV. Esta válvula es una válvula de control, pero esta se le llama autoactuada. ¿Por qué se le llama autoactuada y es de control? Si se dan cuenta, esta PCB no está ubicada con ningún controlador o a ningún elemento, ningún controlador o ningún transmisor para hacer el cierre, la abertura o cierre de esta válvula, sino que esta puede tomar la presión hacia atrás de forma interna, hacia adelante de forma interna si estuviera de este lado,
o puede ser hacia atrás en la tubería o hacia adelante en la tubería. Entonces, esta es una válvula que yo tengo aquí que me va a regular la presión en esta tubería. Si se dan cuenta, tenemos dos válvulas de control autoactuadas que están en serie. Esto es para bajar la presión en etapas, porque si yo bajo la presión de forma abrupta, puedo tener problemas dentro de mi sistema. Entonces, ahora si nos ubicamos en este elemento, que es mi lazo de control abierto, ¿qué puedo tener yo como elementos? Un elemento primario sensor. ¿Cuál va a ser ese elemento primario sensor? El diafragma que tenga mi transmisor de presión. ¿Cuál va a ser mi elemento secundario? Ya en sí va a ser mi transmisor, el que va a recibir la señal del transductor que yo tengo aquí internamente y me va a normalizar la señal, ya sea de 4 a 20 miliamperes, si aquí yo tuviera la línea punteada, ahora sí punteada entre este elemento y este elemento, o ya me puede mandar directamente una señal con un protocolo de comunicación. Puedo yo tener auxiliares, esos auxiliares que pueden ser, como en este caso yo aquí tengo un indicador, pero tal vez este también pudiera estar compartido con una alarma para saber si yo tengo una presión alta o baja en esta tubería, o pudiera tener un registrador para llevar, ahora sí, para llevar un histórico de la presión dentro de la tubería. Si vamos a suponer que estas, en vez de que fueran válvulas actuadas, fueran válvulas manuales. Pues yo voy a necesitar a un operador. El operador que va a estar en el cuarto de control viendo qué es lo que está, en qué valor se encuentra la variable para que alguien en campo, ahora sí este es mi cuarto de control, para que alguien en campo venga a poner la válvula en la posición adecuada para que yo tenga la presión que necesito. Entonces, ese sería mi elemento final de control si fueran manuales. Y ya después mi proceso. El proceso viene de este tanque donde ya va el suministro. Aquí me lo está indicando la flecha. El suministro de un flujo de gas. Si ustedes ven aquí tengo una válvula de bloqueo. Estas dos que parecen capacitores me están indicando que es una conexión bridada. Esto que yo tengo aquí se llama boquilla, que los tanques tienen las salidas para que yo conecte la tubería, y en este lado yo tengo una válvula check. ¿Por qué tengo una válvula check? Si en un determinado caso esta válvula llegara a cerrar de forma abrupta, no voy a tener un regreso del flujo, sino esta válvula no me va a permitir que el flujo se regrese. Entonces, estos serían los elementos que yo voy a tener en un lazo de control abierto. Más adelante, bueno, mejor de una vez, ¿cuál va a ser la función del sensor? Va a estar en contacto con la variable que yo quiero medir. ¿Cuál es la variable que quiero medir yo aquí? La presión que tiene el gas que está circulando por esta tubería. ¿Cómo voy a hacer esa medición? Utilizando un diafragma. ¿Qué es un diafragma? Algo así parecido como lo que son las tapas de las latas de atún. Algo parecido a eso. Eso va a ser mi diafragma, que él solamente, ¿qué va a hacer? Se va a deformar, y esa deformación va a haber un gas tensométrico, puede haber algún sensor capacitivo que detecte esa deformación y ya la deformación la mande como una señal eléctrica al transmisor. ¿Cuál va a ser la función del transmisor? Acondicionar esa señal y normalizarla para que nos pueda enviar una señal de 4 a 20 miliamperes o con el protocolo pertinente. ¿Cuáles van a ser los auxiliares? Si este es un transmisor ciego, requiere un auxiliar que puede ser un indicador en campo o un indicador en mi cuarto de control principal o local. ¿Cuál va a ser la función del operador? Pues estar arreglando que mi proceso se encuentre dentro de los valores adecuados, y el elemento final de control, aunque sea manual, ¿cuál va a ser la función de este elemento final de control? Pues manipular la variable que yo quiero que se mantenga en un determinado valor, y finalmente va a ser el proceso. Si se acuerdan, en la sesión pasada comentábamos que podemos tener, ¿qué es lo que me interesa a mí en ICA? Controlar y automatizar procesos industriales. Ahora tenemos aquí lo que es lazo de control cerrado. Este lazo de control cerrado, si se dan cuenta, ahora yo tengo un transmisor de temperatura. Este transmisor de temperatura ciego porque no tiene un indicador, está colocado en campo. Esta está colocada en campo, colocada en campo y en campo.
Este transmisor de temperatura me va a enviar una señal a través de un protocolo a un controlador indicador de temperatura. En campo, a mí no me interesa ver el valor de temperatura, pero sí lo requiero ver en mi cuarto de control. Este sería mi cuarto de control principal. Este va a mandar una señal por software a una TV y esta TV ya me va a mandar una señal a través de un protocolo de comunicación a este rectángulo que yo tengo aquí en la válvula, que este rectángulo va a ser un auxiliar. Ese auxiliar, ¿qué sería? Si se dan cuenta que hay una conexión, no se alcanza a ver bien en el DTI, pero esta es una alimentación de aire o aire de instrumento. Va a llegar el aire de instrumento, llega mi señal con un protocolo de comunicación y ya en esta línea que yo tengo aquí, ya en el DTI no lo aclaran, pero esta señal ya va a ser una señal neumática que me va a llevar mis 3 a 15 PSI para hacer la regulación de la variable. Entonces, por eso, si esta fuera autocontrolada o autorregulada, sería una TCB. Cuando está dentro de un lazo de control, le quito la C y queda solamente como TV. Me está indicando que es una válvula reguladora de temperatura. Entonces, ¿qué elementos voy a tener en un lazo de control cerrado? Un elemento primario, un elemento secundario, que es mi transmisor. Por ejemplo, ese elemento primario, aquí no lo están indicando, pero generalmente para un transmisor de temperatura solamente hay de dos como elemento primario. Puedo yo tener un RTD o puedo tener un termopar. Entonces aquí yo ya tengo mi elemento secundario. Tengo auxiliares que pueden ser indicadores, registradores que yo pueda tener aquí. Por ejemplo, ¿qué otro elemento puede ser un auxiliar? Por ejemplo, aquí el convertidor que tiene la válvula, ese también es un auxiliar. Puedo yo tener un extractor de raíz cuadrada, etcétera, etcétera. ¿Qué voy a tener? Mi controlador, que puede ser un PLC en este caso. Mi elemento final de control. Aquí este elemento final de control ya no va a ser manual, sino va a ser un elemento final de control como una válvula de control y voy a tener a mi proceso. Esta válvula que tenemos aquí, si nos ubicamos otra vez en el multilazo, en el B09, si se acuerdan, las válvulas de control que tienen, las tres que tienen de frente lo que es las válvulas de flujo y las de presión, son válvulas inteligentes porque a estas válvulas les llega un protocolo de comunicación HART. Y ya después la válvula que controle el nivel, que es la pegada hacia la pared donde estaba el pizarrón, esa válvula es una válvula cuyo convertidor solamente es para señal de 4 a 20 miliamperes y 4 a 20 miliamperes la convierte a señal neumática de 3 a 15 PSI. Ok, seguramente ya han hablado de lo que de lo que es la pirámide de la automatización. ¿Qué es lo que vamos a tener, por ejemplo, nuestros equipos de campo? Si regresamos, todo lo que hemos comentado aquí, todo lo que son los transmisores o los indicadores van a estar aquí, en campo. ¿Qué más voy a tener yo? Los elementos finales de control, ¿sí? Ya después de tener la parte de lo que son los equipos en campo, voy a tener lo que es el control del proceso, en donde voy a tener los PLCs. Arriba de esto yo puedo tener un sistema SCADA para la operación y supervisión de mi proceso. Arriba de este elemento yo puedo tener un sistema de control distribuido, que ustedes lo van a ver más adelante en control de procesos, si no mal recuerdo, 1 y 2. Posteriormente, ¿qué es lo que tienen ustedes? Lo que es ya la parte de gestión, lo que es la parte de manufactura, la parte de la administración. Entonces, la parte de lo que cubre lo que es elementos primarios y elementos de transmisión y control solamente están en estas dos etapas de la pirámide. Equipos en campo. ¿Quiénes son mis equipos en campo? Los que vemos aquí en esta parte de la diapositiva, que van a ser transmisores, tanto de presión, de flujo, de nivel, de temperatura o alguna otra variable. ¿Qué variable puede ser? Una variable analítica. Estos van a enviar señales que pueden ser eléctricas, pueden ser neumáticas, puede ser un protocolo de comunicación
Después estos, ¿hacia dónde van a ir? Dentro del mismo campo o el panel o dentro de un cuarto de control, puedo tener indicadores, registradores y ya en mi cuarto de control voy a tener también aquí a los controladores. Estos controladores van a enviar señales y ¿a dónde van a regresar estas señales? Pues nuevamente van a regresar a campo. Entonces, toda la información que yo tenga aquí de mis transmisores se van a ir a la parte de PLC o de mi sistema SCADA y luego van a bajar hacia la parte de los elementos en campo, que van a ser elementos finales de control, como válvulas de control. ¿Qué más pudiera ser? Una resistencia eléctrica o un variador de frecuencia combinado con un motor eléctrico. Y este motor eléctrico, por ejemplo, lo puedo estar utilizando para mover un mezclador o agitador, una bomba, un ventilador, un compresor, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que nosotros vamos a, o lo que ustedes ven en quinto y lo que estamos viendo ahorita en sexto semestre, dentro de estos dos primeros niveles. Al nivel que va desde los equipos de campo hasta la parte de manufactura, todo eso se le llama tecnologías de operación. Y ya lo que ocupa también la parte de manufactura y la parte de administración o gestión, estas son tecnologías de información. ¿Cuál es la diferencia entre esto que yo tengo aquí? Es solamente puras herramientas de cómputo y aquí ya van a ser protocolos o la parte de software y hardware ya combinados. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tenemos nuestra pirámide, tenemos ubicados qué elementos podemos tener en campo y en mi cuarto de control y cómo regreso a campo. Y eso si regresamos al DTI que vemos acá, pues prácticamente ¿qué voy a tener? Mi transmisor de temperatura, ¿en dónde se encuentra? En campo. Voy a tener mi controlador de temperatura, voy a tener ahora sí la parte de mi válvula de temperatura, ¿en dónde se van a encontrar? En mi cuarto de control, que es lo que me está indicando esta simbología. Y después estos ya me van a enviar la señal para manipular la variable de temperatura. ¿A dónde? Otra vez regreso a campo. Y prácticamente aquí se cierra mi ciclo. Y todos estos van a estar montados ¿en dónde? En mi proceso. Ok, jóvenes. Ahora sí que alguna pregunta o comentario hasta aquí. Los escucho. Profe, una pregunta. Usted dijo que la pirámide, ¿cómo se ¿Quién llama? es usted? Oscar Cervantes. Pirámide de la... ¿Perdón? ¿Ustedes? Eh, Ahora sí, soy sí, me dicen Cervantes. su nombre porque... Cervantes. Ok. Sí, lo escucho, señor. ¿Cómo había mencionado que se llamaba la pirámide? ¿Era la pirámide de control o cómo? Pirámide de la automatización. Pirámide de automatización, a esto le llaman. Ok, Sí, gracias. sí. Si ustedes se acuerdan, en el multilazo había una lona que tenía una pirámide parecida a esta. ¿Sí? Prácticamente a partir de quinto semestre ustedes ya empiezan a trabajar con diferentes etapas de esta pirámide. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? De mi Sí, parte, no. dígame, Saldaña. Sí, Ok. en la pirámide de automatización, ¿en qué parte se encuentran los protocolos? Ya no me acuerdo. Ajá, los protocolos son los que me van a llevar la información campo al cuarto de control y del cuarto de control hacia. Por ejemplo, dentro de los protocolos, casi por lo regular lo que es Modbus lo ocupo en esta zona de aquí. Y de aquí todos los otros protocolos caen de este lado. ¿Sí? Ok. ¿Quién más haya comentado algo? Perdón. Disculpe, profesor. Ajá. ¿Qué se Adrián, supone ¿usted? que debe? Sí, Adrián Ramírez. ¿Qué se supone que debe hacer el tristor que mencionan entre el elemento final y el convertidor? ¿O cuál es su propósito? Ok, en esta parte, ahora sí, aquí en esta cuestión de hablar de tristores o hablar de relés y todo lo demás, meramente para la parte de electrónica de potencia. Sí. Ahorita, si nos da tiempo más adelante, vamos a llegar a ver, a comentar algunos de los instrumentos que hay y cuáles son sus funciones. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, gracias. Y en la diapositiva que tenía el lazo de control cerrado,
había un elemento que ¿Cuál? tenía una, ¿Esta de acá? una diapositiva anterior, creo. ¿La Es anterior? donde estábamos viendo lo del, Esta. Es una diapositiva atrás, no es esta. Sí. Hay- Entre el TT Es- y el PI hay una cosa que tiene una F adentro, conectada a una válvula nada más. Ok. Sí, este va a ser un filtro. Ah, de Este es acuerdo. un equipo de proceso, un accesorio. Este es un filtro y este es una válvula de drenado. Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? ¿No? Sí, Ok, ahora lo escucho. ¿Ustedes? Martínez, Gerardo ¿qué? Martínez. Ok, Gerardo, lo escucho, Gerardo. En la diapositiva del el lazo de control abierto menciona la válvula de presión automática. Esa Autorregulación. autorregulada, esa. ¿Esa exactamente cómo Ujú. funciona? No entiendo exactamente. Haga de cuenta que es como la válvula que esté en el B09, la válvula de... Pero en vez de que reciba la señal de un controlador, este de aquí hay un tubing que toma la presión del proceso o del cuerpo de la válvula y lo que es el diafragma de la válvula se ajusta para que siempre esta válvula esté cerrando y que esta presión de aquí se mantenga constante. Puede usted tener, por ejemplo, que esta toma de aquí, en vez de que sea la presión de entrada en el cuerpo de la válvula, sea la presión de salida en el cuerpo de la válvula. O puede hacer la presión en donde, en la tubería. Entonces aquí la tendría, así como estoy poniendo en el indicador, haría esta parte de aquí. Entonces, ¿el que va a tomar como referencia? Cuando este esté cerrando, ¿qué le va a pasar a la presión aquí? Se va a incrementar. Entonces, yo ajusto el diafragma para que siempre me esté manteniendo una presión constante en esta zona. Y si yo ahora llevo esta línea, que va a ser finalmente un tubing, que yo lo ponga adelante de la válvula, este siempre va a estar regulando la presión de salida para que se me mantenga constante. Entonces, esta PCB es una válvula autorregulada que no requiere de un controlador, sino simplemente toma el valor o toma la señal de proceso y ella misma se autorregula. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Profe, Ok. buenas tardes. ¿Qué pasó, Guillermo? Queriéndolo relacionar un poco con la materia de control, aquí, bueno, quiero pensar que lo que nos Ajá. indicaría es el comportamiento, que si oscila, bueno, le comento relacionándolo, ¿sería el transmisor o un indicador? ¿Cuál? Igual, bueno, si quiere de hablar sobre la diapositiva que estamos viendo, pero me refiero a qué elemento o en dónde en donde se puede ver así que, pues vamos, ¿no? Lo que nosotros conocemos como una función de transferencia, como el sistema, si oscila, si no oscila, o cómo se hace estable. Ok, eso ahora sí que ya se sale de lo que vemos, pero le voy a contestar, Trujillo. Eso usted lo ve aquí, haga de cuenta que si quiere hacer la cuestión de su sintonización, ustedes luego hacen una prueba en lazo abierto. Esa prueba en lazo abierto, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tomar la señal de mi proceso, llámese de la variable que sea aquí, y voy a mandarle en lazo abierto le voy a decir a la válvula, por ejemplo, ponte un 50% y voy a ver cómo se comporta mi variable y usted va a encontrar una curva más o menos así. Ya después con sus métodos de sintonización, que usted viene y le aplica una pendiente y ve en dónde cruza y determina sus tiempos, hace su función de transferencia. Aquí en el lazo de control yo ya no veo funciones de transferencia. Aquí en el lazo de control, si yo voy a abrir la parte de lo que es mi controlador de la variable que ustedes gusten, ustedes van a ver tres variables: señal de control, variable de proceso y posición de la válvula. Sí, es lo único que yo voy a ver aquí. Aquí ahora sí que ya ustedes no van a ver ninguna función de transferencia. La función de transferencia o
Eso es lo que ya van a tener aquí programado dentro del controlador de la variable que ustedes gusten o tengan, ¿no? Pero ya, ahora sí, eso se llevó previo a, ahora sí, eso estuvo dentro de la parte de la sintonización del lazo de control para que este sea estable. Gracias, Ok. profe. Vale, por nada. Entonces, vámonos a lo siguiente, jóvenes. Profe. Ahora sí, un valiente o dos, un valiente. ¿Quién dice yo? Yo, Jacinto. ¿Quién dice yo? Yo, Jacinto. Yo. A ver, Jacinto, aquí dentro de esta diapositiva que tenemos, quiero que me identifique un lazo de control abierto. Lazo de control abierto. Ya sea donde está la válvula, como parece de condensados, hasta abajo, ¿no? No. ¿Quién le ayuda a su compañero? ¿Dónde identifica un ¿Sería lazo el de de control abierto? vapor de alta? En función de los elementos. La No. del flujo, ¿no? Es la de flujo. Ah, ok. Dice su compañero, a ver quién dice que es la de flujo. El que dijo flujo, ¿quién fue? Ramírez. Y Daniel. Daniel. Ah. Ok, Daniel. En el de flujo, ¿por qué tengo un lazo de control abierto? Porque solamente está generando la medición de la variable y la parte de la transmisión e indicación. No hay un controlador. Ok, no tenemos un controlador, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a identificar eso de control abierto? La señal que una mi elemento primario con mi transmisor y algún indicador que puede estar de forma local o en mi cuarto de control, hasta ahí va a llegar mi señal, ya no va a seguir más adelante. ¿Sí? Si se dan cuenta, hasta aquí termina la señal que me envía este transmisor de flujo. Que yo tengo aquí es una placa de orificio, que es mi elemento primario, tengo mi transmisor de flujo, que físicamente va a ser un transmisor de presión diferencial, y eso va a llegar a un indicador de flujo. Ya en este indicador de flujo va a haber ecuaciones que me van a determinar el flujo en función de la presión diferencial. Ok, alguien diferente a sus compañeros que ya han hablado, que ahora me identifique un lazo de control cerrado. Es el de vapor de baja, profesor. Ok, ¿quién está hablando, perdón? Johan Núñez. Johan, ok, Johan. A ver, ¿por qué identificó que ese es un lazo de control cerrado? Porque, como lo comentó anteriormente, ahí tiene el controlador indicador de presión. Después del transmisor de presión. Aparte de la válvula. Ahora sí se va a su... No lo escuchamos. Le comentaba que tiene el controlador, indicador de presión. Y aparte tiene la válvula final. Ok. Sí. ¿Cómo vamos a identificar, por ejemplo, un lazo de control cerrado? ¿Desde dónde nace la información? ¿Desde un transmisor o un elemento primario de medición? ¿Y cómo voy a identificar mi lazo de control cerrado? Debo de seguir mis señales. Por ejemplo, así como comentó su compañero, llegamos a un controlador indicador de presión y de este indicador y controlador de presión todavía sigue la señal y hasta dónde va a llegar a un elemento final de control. Entonces, si yo quiero identificar si un instrumento pertenece a un lazo de control abierto o cerrado, ¿qué tengo que hacer? Seguir las señales en mi DTI. ¿Sí? Y si esa señal ahora sí pasa por un controlador y termina en un elemento final de control como la válvula, este es un lazo de control cerrado. Si esa señal desde mi elemento primario pasando por mi transmisor y llega solamente a un indicador o se queda simplemente en un cuarto de control, este va a un lazo de control abierto. ¿En dónde qué pudiera yo tener además aquí de un FI? Pudiera tener un FR, un registrador de flujo. Y como se queda también hasta lo que es el registrador, este va a ser un lazo de control abierto o puede ser un
instrumento combinado, que sea un FIR, un registrador e indicador de flujo. Por ejemplo, aquí en estas dos que tenemos de este lado, si se dan cuenta, son también lazos de control abierto. Tenemos un elemento de conductividad, un elemento de pH y llegan a mi cuarto de control. ¿Sí? Ok, jóvenes, nos quedan alrededor de 3 minutos para preguntas y comentarios. Gracias, Johan. Profesor. Ok, los escucho. Tenemos 3 minutos. Disculpe, profesor, cuando usted pone un filtro, en algún proceso, ¿ese filtro varía en la presión? Sí, Sí, por ejemplo, estamos transmitiendo, no sé, ya sea flujo o aire, y lo metemos en un filtro, ese va a variar sí, la presión. miren, cuando ustedes llegan a poner un filtro, tengan un filtro como en el caso de lo que teníamos por acá, creo. ¿Sí? Ajá, Cualquier accesorio que ustedes pongan dentro de la tubería les va a generar una caída de presión. ¿Sí? Voy a tener una presión de entrada, una presión de salida. Si ya nos vamos un poco hacia lo que es la variable de presión, ¿cómo voy a saber cuándo darle mantenimiento a este filtro? Yo tengo dos alternativas. Aquí ponerle un PDI, que sería un indicador de presión diferencial, pero yo necesitaría que la gente que anda en proceso, los operadores que luego recorriendo los procesos a inicio o a término de turno, que constantemente estén registrando o viendo el valor de caída de presión o presión diferencial que tiene este filtro. Porque cuando este esté nuevo, su caída de presión va a ser pequeña. Conforme se vaya dando el uso vaya operando mi sistema, este filtro se va a ir saturando. ¿Y qué le va a pasar a mi diferencia de presión aquí? Se va a ir incrementando. Entonces yo voy a tener un valor en donde ya le va a poner, le tendría que poner atención la gente de mantenimiento, hacer el cambio de este filtro. Si yo no quiero depender de un operador, porque al final a lo mejor no pasó por esta zona del proceso y no se dio cuenta que esta presión diferencial alta, le pudiera poner un PDI-T en este caso. Entonces, mi transmisor indicador de presión diferencial ya me puede mandar mi señal ¿a dónde? A mi cuarto de control, a un PDI en mi cuarto de control, y de ahí yo puedo sacar, por ejemplo, mi alarma, una alarma por alta y una alarma por alta. ¿Sí? Entonces, cualquier elemento que ustedes pongan, puede ser aquí, por ejemplo, una válvula EC, como en el caso que veíamos anteriormente, o este filtro, me van a generar caídas de presión. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? Sí, profe, una rápida. La válvula de temperatura se refiere a que va a permitir que el flujo de fluidos calientes. ¿A eso se refiere con que es una válvula de temperatura? Miren, ¿por qué yo digo esta válvula va a ser una válvula de globo normal? ¿Por qué le digo que es de temperatura? Porque está relacionado con un transmisor de temperatura, con un controlador de temperatura. Esta válvula, por cálculo, me puede dar lo mismo para una válvula que controle flujo. Entonces, en vez de ser TB, va a ser FB, siempre y cuando esté un transmisor de flujo, un controlador de flujo. Sí, eso seguramente ustedes en elementos finales de control están viendo que una válvula puede jugar con cualquier variable. Bueno, creo que ya por ahí 30, 40 segundos. Seguimos el próximo lunes. Les envío el link. Y también los invitaría a que se vayan a leer un poco para que este repaso